Esta es la clase 1 del módulo 7 del curso Compendio de la Abhidhamma. Mi nombre es Bhikkhu Nandisen. Hoy vamos a comenzar con un nuevo capítulo, el capítulo 7, el compendio de categorías. Y en esta primera clase vamos a estudiar la introducción, sección 1, enumeración de categorías, sección 2, y compendio del Vinsano en las secciones 3 a la 14. Por favor, tener a mano la segunda edición del capítulo 7 del compendio de la Abhidhamma. Y aquí tenemos el verso introductorio, las 72 clases de entidades que tienen sus propias características fueron descritas anteriormente. Ahora hablaré de sus categorías como corresponde. Las 72 clases de entidades. Las 4 realidades últimas descritas en los primeros 6 capítulos se pueden analizar en 72 entidades diferentes o Atudhamma, esto es, fenómenos que existen de acuerdo con sus naturalezas intrínsecas Sabhava. Ver capítulo 1, sección 2. En el capítulo 1 nosotros dijimos de que hay 4 realidades últimas: la conciencia, los factores mentales, las propiedades materiales o la materia y el nirvana. Ahora, estas 4 realidades últimas que se estudian en los 6 primeros capítulos se convierten en 72 entidades si nosotros las consideramos a las realidades últimas de acuerdo con la naturaleza intrínseca. Entonces, ¿cómo se determinan estas 72 clases de entidades? Entonces veamos esta lámina. La conciencia, si bien se divide en 89 tipos, se considera como una única entidad porque todas las conciencias tienen la misma naturaleza intrínseca, el conocimiento del objeto. Entonces, nosotros estudiamos en el capítulo 1 que hay 89 o 121 tipos de conciencia, pero cada una de estas 89 o 121 tipos de conciencia tiene la misma característica, la misma naturaleza intrínseca, que es el conocimiento del objeto. Por lo tanto, la conciencia se considera como una única entidad. Cada uno de los 52 estados mentales se considera como una realidad última diferente, debido a que cada uno tiene su propia naturaleza intrínseca. En el capítulo 2 nosotros estudiamos los 52 factores mentales que se asocian con la conciencia. Y nosotros estudiamos que cada uno de estos 52 factores mentales tiene una naturaleza intrínseca o una característica propia que la diferencia de los demás. Entonces, por esta razón, nosotros consideramos cada uno de los 52 factores mentales como una realidad última o una entidad diferente. Por la misma razón, los 18 fenómenos materiales concretamente producidos se consideran en forma separada como entidades individuales. Entonces, en el capítulo 6, nosotros estudiamos la materia y clasificamos la materia, pueden ver el cuadro 6.1, en materia o fenómenos materiales concretamente producidos 18 y fenómenos materiales no concretamente producidos 10. Entonces, solamente 18 propiedades materiales se consideran. Y el nirvana, que es único de acuerdo con su esencia, se considera como una única entidad. El nirvana también lo estudiamos al final del capítulo 6. Entonces, de esta manera nosotros arribamos a las 72 entidades
que el venerable Anuruddha menciona en este primer verso introductorio del capítulo 7. Ahora, si bien los 10 tipos de fenómenos materiales no concretamente producidos se exponen bajo el título de realidades últimas, estos no se consideran entidades concretas porque carecen de naturaleza intrínseca y porque no son objeto de contemplación. Entonces hay 10 fenómenos o propiedades materiales que, al no tener una naturaleza intrínseca propia, sino más bien son modos o modalidades de la materia concretamente producida, entonces por esta razón, no obstante se exponen como realidades últimas, no se consideran como entidades concretas por dos razones: porque no tienen una naturaleza intrínseca propia y porque no son objeto de contemplación. Ahora, hablaré de sus categorías. Después de describir las 4 realidades últimas como 72 constituyentes, el autor muestra cómo estos se agrupan en varias categorías utilizadas para clasificaciones en la Abhidhamma Pitaka. Nosotros vamos a encontrar estas categorías que se estudian en el capítulo 7, no solamente en la canasta de la Abhidhamma, sino también en la canasta de los discursos, el Sutta o el Suttanta Pitaka. Y de hecho este capítulo es muy importante. No obstante, nosotros vamos a estudiar categorías, términos y definiciones para poder comprender la correlación que existe entre los términos, los diferentes términos utilizados por el Buda, tanto en la canasta de la Abhidhamma como en la canasta de los discursos, la correlación entre los términos y las realidades últimas. De hecho, nosotros mencionamos al comienzo de este curso, creo que mencionamos en la introducción, que el Abhidhamma es esencial, es fundamental para adquirir una correcta y completa entendimiento, comprensión de la enseñanza del Buda en la canasta de los discursos. Nosotros mencionamos eso, si mal no recuerdo en la introducción, que el Abhidhamma es esencial, fundamental para adquirir una completa y correcta comprensión de la enseñanza del Buda en la canasta de los discursos. Y lo que nosotros vamos a estudiar en este capítulo nos va a permitir poder estudiar los discursos y poder determinar si en un discurso en particular, por ejemplo, el Buda está refiriéndose a alguna de estas categorías y cuál es la correlación que existe entre estas categorías y las realidades últimas. O también vamos a aprender a darnos cuenta si el lenguaje que el Buda utiliza en los discursos es un lenguaje de la realidad convencional o la realidad conceptual. Entonces, por esa razón este capítulo es fundamental, es importante, por lo que acabo de mencionar. Entonces, comencemos ahora con la enumeración de categorías. En la sección 2, el compendio de categorías debe comprenderse como de 4 clases: compendio de lo insano, compendio de categorías mixtas, compendio de requisitos de la iluminación y compendio del todo. Entonces nosotros vamos a estudiar 4 grupos, 4 categorías, y dentro de cada uno de estos grupos vamos a tener subgrupos. El primero es el compendio de lo insano, que vamos a estudiar en esta primera clase. En la segunda clase vamos a estudiar el compendio de
categorías mixtas. En la tercera clase vamos a estudiar el compendio de requisitos de la iluminación y en la cuarta clase el compendio del todo. Entonces vamos a comenzar ahora con este primer compendio, que es el compendio de lo insano. Ahora yo he preparado esta lámina aquí con una lista de las 10 subcategorías o las 10 categorías insanas que vamos a estudiar en el compendio de lo insano. Entonces, los contaminantes, asawa, o sea, ahí tienen los nombres en pali, las corrientes, oga, las ligaduras, yoga, los nudos, kayaganta, las adherencias, uparana, los impedimentos, nivarana, las disposiciones latentes, anusaya, las ataduras de acuerdo con el método de los discursos, samyoyana, las ataduras de acuerdo con el método de la vidama, el nombre es el mismo, samyoyana, y las impurezas kilesas. Entonces nosotros vamos a estudiar estas 10 categorías insanas. De hecho hay más, pero son las 10 son 10 categorías importantes que se enseñan o se exponen en el compendio de la vida. Y nosotros vamos a establecer la correlación que existe entre estas categorías y las realidades últimas que nosotros hemos estudiado en los capítulos anteriores. Entonces es muy importante establecer estas correlaciones para poder entender desde la perspectiva de la Vidama a qué realidad última se está refiriendo. Entonces comencemos ahora con los contaminantes. Entonces, ¿cómo? Primero, en el compendio de lo insano hay 4 contaminantes: contaminante del deseo sensual, contaminante de apego a la existencia, contaminante de las concepciones erróneas y contaminante de la ignorancia. Entonces esos son los 4 contaminantes. Entonces veamos los contaminantes. El término asawa literalmente significa aquello que exuda. En la lengua pali, el término denota tanto el pus que exuda de un absceso como los intoxicantes que han fermentado por mucho tiempo. Entonces hay 2 acepciones del término. Uno, eso que exuda o algo que ha fermentado por mucho tiempo. Las impurezas clasificadas como contaminantes se denominan asawa porque son similares al pus que exuda y a los intoxicantes fermentados. Intoxicantes se refiere, por ejemplo, al alcohol que se deja fermentar por cierto periodo de tiempo. Los comentarios señalan que se denominan asawa porque fluyen hacia el plano más alto de la existencia o porque fluyen hacia o hasta el cambio de linajes, Gotrabu. Eso lo vamos a estudiar en el capítulo 9, sección 34. Entonces, estos contaminantes fluyen, eso significa que ocurren, existen, aún en los planos inmateriales. Nosotros estudiamos en el capítulo 5 que hay 31 planos de existencia. Entonces,
aún en los seres que existen en esos planos, estos contaminantes ocurren, fluyen. Y si nosotros lo vemos de otra perspectiva, hasta que el individuo haga surgir la conciencia de cambio de linaje, que es la conciencia que ocurre antes de la conciencia del sendero, este tipo de contaminantes ocurren, como dice ahí, fluyen. Entonces esa es la explicación de este término. De los 4 contaminantes, el contaminante del deseo sensual y el contaminante de apego a la existencia son modos del factor mental apego loba, en un caso dirigido hacia los placeres sensoriales o hacia los objetos sensoriales, y en el otro hacia la continuación de la existencia. El contaminante de las concepciones erróneas se identifica con el factor mental de la concepción errónea, diti, y el contaminante de la ignorancia se identifica con el factor mental de la ignorancia, moha. Entonces, como mencionamos anteriormente, nosotros vamos a ver cada una de estas categorías, en qué consiste. Entonces hay 4 contaminantes, pero después es necesario determinar estos contaminantes a qué realidades últimas corresponden. Entonces, no obstante, hay 4 contaminantes. Aquí nosotros tenemos que 2 de estos contaminantes son los 2 primeros, del deseo sensual y del apego a la existencia. En realidad se refieren a un factor mental, chetasika, que es la raíz o el factor mental del apego o el deseo, que es loba. Después el otro contaminante es corresponde a la concepción errónea, y el último contaminante se identifica con la ignorancia. Entonces, esto es importante en este capítulo. Primero vamos a definir la categoría y los componentes de la misma. En este caso, la categoría son contaminantes en Pali Asawa. ¿Qué significa esta categoría? Y después determinar o identificar estos componentes de esta categoría con las realidades últimas que nosotros hemos estudiado. Entonces, si ustedes entienden esto y lo pueden hacer, entonces ustedes están entendiendo correctamente este capítulo 7 del compendio de la vida. Y la segunda categoría son las corrientes. Hay 4 corrientes. Corriente del deseo sensual, corriente del apego a la existencia, corriente de las concepciones erróneas y corriente de la ignorancia. El término en Pali es oka. Ahora vamos a explicarlo en las láminas siguientes. Entonces, 4 corrientes y hay 4 ligaduras. En Pali es yoga. El término yoga puede tener múltiples significados. En Pali, yoga puede significar ligadura, puede significar esfuerzo, etc. Entonces, 4 ligaduras: ligadura del deseo sensual, ligadura del apego a la existencia, ligadura de las concepciones erróneas y ligadura de la ignorancia. Entonces, veamos la explicación. Entonces, las mismas impurezas que se denominan contaminantes, asawa, también se denominan corrientes, oga, porque arrastran a los seres en el océano de la existencia y porque son difíciles de cruzar. Entonces, por eso se denominan oga.
pero son las mismas impurezas mentales de los contaminantes. Además, se denominan ligaduras yoga porque ligan a los seres al sufrimiento y no les permiten escapar. Entonces, como ustedes pueden ver, nosotros tenemos las mismas realidades últimas, pero son 4 términos, pero que desde el punto de vista de las realidades últimas son 3, pero que tienen distintos nombres por distintas razones. Entonces nosotros explicamos por qué se denominan contaminantes, porque fluyen hasta el plano más alto de la existencia o hasta el cambio de linaje, entonces por eso se denominan asawa o contaminantes. Pero también estos contaminantes se denominan corrientes, uga, porque como una corriente arrastran a los seres en el samsara o en el océano de la existencia, y también porque una corriente es difícil de cruzar. Y estos mismos se denominan también ligaduras, yoga, porque ligan a los seres al sufrimiento y no les permiten escapar. Entonces, continuamos ahora con el siguiente grupo, que son los nudos. En realidad, el término es ganta o kaya ganta. Aquí, 4 nudos: el nudo corporal de la codicia, el nudo corporal de la mala voluntad, el nudo corporal de la adherencia a ritos y ceremonias, y el nudo corporal de la creencia dogmática de que esto solo es la verdad. Entonces, aquí tenemos, esto es una categoría nueva con relación a las realidades últimas, o la forma que se explica. Entonces, ¿por qué se denominan nudos? Se denominan nudos porque unen la mente al cuerpo o el cuerpo presente a los cuerpos en las existencias futuras. Aquí el término cuerpo kaya se aplica tanto al cuerpo físico como al mental en el sentido de un agregado. Lo que quiero decir aquí es de que nosotros tenemos 2 definiciones de este término kaya ganta o ganta. La primera definición es que unen la mente al cuerpo. Y la segunda definición es que une el cuerpo presente con los cuerpos de las existencias futuras. Entonces, cuando nosotros tenemos el cuerpo presente, tenemos que considerar no solamente el cuerpo material, sino el cuerpo material como el cuerpo mental. Entonces, estos factores mentales tienen esa función de unir el cuerpo presente al cuerpo futuro, ¿no? Entonces, de los 4 nudos, la codicia se refiere al apego que atrae a los seres hacia los objetos deseables. Entonces, en este caso, la codicia, en Pali avijja, se refiere al apego o al deseo hacia objetos deseables. El segundo nudo, la mala voluntad, se identifica con el factor mental del enojo, que se manifiesta como aversión hacia los objetos indeseables. Entonces ese es el segundo nudo. El tercero es la adherencia a ritos y ceremonias. Es la creencia de que la realización de rituales constituye el camino a la liberación. La creencia dogmática, que es el cuarto nudo, es la convicción de que las concepciones propias son la única verdad y que la de los otros son falsas. Estos 2 últimos nudos son diferentes aspectos
del factor mental de la concepción errónea. Entonces aquí nosotros tenemos tres realidades últimas. El primero es el apego, el factor mental del apego. El segundo es el factor mental del enojo. Y el tercero y el cuarto nodo son modalidades o aspectos del factor mental de la concepción errónea. Entonces la siguiente categoría insana es adherencias, en pali es upadana. Entonces hay 4 adherencias: adherencia a los placeres sensuales, adherencia a concepciones erróneas, adherencias a ritos y ceremonias y adherencia a la doctrina del alma. Entonces esas son las 4 adherencias upadana. Ahora, de las 4 adherencias, la primera se debe entender como un apego intenso por los placeres sensuales, aunque los comentarios señalan que este tipo de adherencia también se debe entender en un sentido amplio como apego por cualquier cosa en el mundo. O sea, de que en realidad la primera adherencia se refiere al factor mental del apego. Pero en un sentido más específico, cuando hablamos de esta primera adherencia, entonces es un apego intenso hacia los objetos sensoriales. La adherencia a las concepciones erróneas es la adopción de cualquiera de las nociones morales perniciosas, tales como el nihilismo, fatalismo, etc., o de las nociones especulativas acerca de la existencia eterna o no eterna del mundo. Entonces, esta segunda adherencia puede adquirir distintos modos o aspectos. Entonces nosotros en el capítulo número 5 vimos que hay algunas concepciones erróneas fijas, como el nihilismo, la causalidad, etc. Pero también esto se refiere a ideas o teorías o creencias acerca de el mundo, como si el mundo es eterno o no eterno, y eso se expone en el primer discurso de el Diga Nikaya, que es el Brahmajala Sutta. Entonces, en el Brahmajala Sutta hay 62 clases de concepciones erróneas con relación a la naturaleza del ser y del mundo. De hecho, nosotros impartimos un retiro donde tenemos clases y presentaciones sobre el Brahmajala Sutta, si ustedes están interesados en profundizar sobre estas 62 concepciones erróneas. Y la adherencia a ritos y ceremonia es la concepción errónea de que la práctica de ritos y rituales o prácticas de ascetismo conducen a la liberación. O sea que es no solamente es realizar un rito o una ceremonia, sino realizar un rito o una ceremonia específica con la creencia de que este rito o esta ceremonia conduce a la liberación, o incluso realizar cierto tipo de prácticas. Y la adherencia a la doctrina del alma es la adopción de la noción de la existencia de la personalidad, la identificación de alguno de los 5 agregados como el alma o como los accesorios del alma. Los discursos mencionan 20 tipos de nociones de la personalidad. Estos se obtienen considerando cada uno de los 5 agregados de 4 formas. Nosotros vamos a estudiar los 5 agregados en el compendio del todo, pero ustedes ya conocen estos 5 agregados: la materia, la sensación, la percepción, las formaciones mentales y la conciencia. Entonces,
Uno considera la materia como el yo, o el yo como poseyendo la materia, o la materia en el yo, o el yo en la materia. Y lo mismo se repite para la sensación, la percepción, las formaciones mentales y la conciencia. Entonces, esto, hay un discurso en el Majjhima Nikaya, número 44, donde se explica estos 20 tipos de nociones de la personalidad. La adherencia a placeres sensuales es una manifestación del factor mental del apego, y las otras 3 adherencias son modos del factor mental de la concepción errónea. Ahora, las adherencias son importantes porque se mencionan en la doctrina del origen condicionado Paticca Samuppada. Entonces, uno de los eslabones, uno de los enlaces en la doctrina del origen condicionado es la adherencia. Entonces, nosotros aquí estamos estudiando las adherencias de la perspectiva de la realidad última. Entonces, cuando nosotros estudiamos o cuando vemos el origen condicionado, por ejemplo, en la canasta de los discursos, vamos a saber identificar que ese eslabón en particular, cuando se dice de que el deseo es una condición de la adherencia, entonces ahora nosotros vamos a identificar la adherencia desde la perspectiva de la realidad última como alguno de estos 2 factores mentales, del factor mental del apego o el factor mental de la concepción errónea. La siguiente categoría del compendio del insano son los impedimentos. 6 impedimentos en Pali es Niwarana. El impedimento del deseo sensual, el impedimento de la mala voluntad, el impedimento del sopor y la somnolencia, el impedimento de la agitación y preocupación, el impedimento de la duda y el impedimento de la ignorancia. Entonces, esos son los 6 impedimentos. Nosotros vimos los impedimentos en el capítulo número 1, cuando hablamos sobre las llanas o las conciencias de la materia sutil, y mencionamos de que estos impedimentos son un obstáculo, una barrera para alcanzar estas conciencias, estas llanas de la materia sutil. Se denominan impedimentos porque obstruyen el camino hacia el renacimiento celestial y la realización del nirvana. De acuerdo con el comentario, los impedimentos son factores mentales que impiden el surgimiento de estados sanos que no han surgido y que no permiten que los estados sanos que han surgido perduren o persistan. Los primeros 5 impedimentos son los mayores obstáculos para la realización de las llanas. El 6º impedimento es el mayor obstáculo para que surja la sabiduría. En conjunto, los impedimentos corresponden a 8 factores mentales. Sin embargo, en 2 casos, un par de factores mentales se cuenta como un impedimento. O sea que, a diferencia de las categorías anteriores, en las cuales normalmente se reducen los componentes de las categorías desde el punto de vista de los factores mentales, en este grupo de los impedimentos, el caso es al revés. Entonces, los comentarios de la Abhidhamma explican que el sopor y la somnolencia, que son 2 factores mentales diferentes, la agitación y la preocupación, se toman en conjunto por la semejanza de sus respectivas funciones, condiciones y antídotos. El sopor y la somnolencia, ambos tienen la función de producir inactividad mental, están condicionados por el letargo y la pereza y se contrarrestan con la energía. Y la agitación y la preocupación, que son 2 factores mentales diferentes, comparten la función de producir
desasosiego están condicionados por pensamientos perturbadores y se contrarrestan desarrollando la tranquilidad. Entonces aquí nosotros tenemos la explicación de los impedimentos, que desde el punto de vista de las realidades últimas, no obstante son 6 impedimentos, se convierten en 8 realidades últimas. Y el siguiente grupo son las disposiciones latentes, 7 disposiciones latentes: la disposición latente del deseo, disposición latente del apego a la existencia, disposición latente de la aversión, disposición latente de la vanidad, disposición latente de las concepciones erróneas, disposición latente de la duda y disposición latente de la ignorancia. El término en pali es anusaya. Veamos la explicación. Las disposiciones latentes, anusaya, son impurezas que yacen dormidas con anusenti. O sea que eso es un verbo, entonces formado de el prefijo anu y senti. Entonces, yacen dormidas con el proceso mental al que pertenecen, emergiendo a la superficie como obsesiones cada vez que hay condiciones favorables. El término disposiciones latentes pone de relieve el hecho de que las impurezas pueden surgir mientras no hayan sido erradicadas por los senderos ultramundanos. Si bien todas las impurezas son, en un cierto sentido, anusaya, las 7 mencionadas aquí son las más importantes. Entonces, cualquiera de las impurezas mentales o cualquiera de los 14 factores mentales insanos que nosotros estudiamos en el capítulo número 2, ustedes pueden ver en el capítulo número 2, repasar los 14 factores mentales insanos, se consideran también disposiciones latentes. Pero los 7 que se mencionan aquí son los más importantes. Tanto el deseo sensual como el apego a la existencia son modos del factor mental apego. Las otras son cada una un factor mental diferente. Así, en total, 6 factores mentales funcionan como disposiciones latentes. Entonces, las 7 disposiciones latentes anusaya se convierten en o corresponden a 6 factores mentales. Entonces, lo importante es que estos son factores que están, digamos, como dormidos, y cuando hay condiciones favorables se manifiestan en la continuidad mental de un individuo. Y ahora tenemos las ataduras, que tenemos 2 grupos. Las ataduras de acuerdo con los discursos, son 10 ataduras, ya sea para los discursos o para el abhidhamma. Entonces, 10 ataduras de acuerdo con el método de los discursos: atadura del deseo sensual, atadura del apego a la existencia, de la materia sutil, atadura del apego a la existencia inmaterial, atadura de la aversión, atadura de la vanidad, atadura de las concepciones erróneas, atadura de la adherencia a ritos y ceremonias, atadura de la duda, atadura de la agitación y atadura de la ignorancia. Entonces son las 10 ataduras de acuerdo con los discursos. Y aquí tenemos otras 10 ataduras de acuerdo con el método del abhidhamma: atadura del deseo sensual, atadura del apego a la existencia,
atadura de la aversión, atadura de la vanidad, atadura de las concepciones erróneas, atadura de la adherencia a ritos y ceremonias, atadura de la duda, atadura de la envidia, atadura de la avaricia y atadura de la ignorancia. Entonces esas son las 10 ataduras de acuerdo con el Abhidhamma. Si veamos la definición en Pali es Samyoyana, entonces las ataduras son factores mentales insanos que amarran a los seres al ciclo de la existencia. El primer grupo de ataduras se menciona tanto en el Sutta Pitaka como en el Abhidhamma Pitaka. El segundo grupo solo se menciona en el Abhidhamma Pitaka. En el primer grupo, los números 1, 3 son aspectos del apego y 6 y 7 son aspectos de la concepción errónea. El resto son diferentes factores mentales. En el segundo grupo, los números 1, 2 son aspectos del apego y 5, 6 son aspectos de la concepción errónea y el resto son diferentes factores mentales. Al final vamos a ver el cuadro 7.1, donde nosotros tenemos cómo se analizan estas categorías de acuerdo a las realidades últimas. Y veamos el siguiente, que son las impurezas. En Pali es kilesa, hay 10 impurezas: apego, enojo, ignorancia, vanidad, concepciones erróneas o concepción errónea, duda, sopor, agitación, desvergüenza y osadía. O sea que ustedes pueden establecer esas impurezas con los factores mentales insanos. Y se denominan impurezas, kilesa, porque afligen o atormentan la mente o porque contaminan a los seres, arrastrándolos a una condición mental impura y contaminada. Entonces hay dos acepciones o dos explicaciones del término kilesa. Uno es que afligen, obsesionan o atormentan. Ese es un significado. Y el segundo significado es eso que contamina la mente de los seres. Contaminan, ensucian a los seres arrastrándolos a una condición mental impura y contaminada. Entonces son los diferentes grupos del compendio de lo insano. Y aquí tenemos una aclaración que es en realidad establecer la equivalencia con las realidades últimas. Esto es la parte final de este compendio de lo insano. Aquí, entre los contaminantes, etc., los términos deseo sensual y apego a la existencia se refieren al deseo basado en estos. De la misma manera, adherencia a ritos y ceremonias, creencia dogmática de que esto solo es la verdad, y adherencia a la doctrina del alma simplemente significan la concepción errónea que ocurre en estos modos. De acuerdo con la realidad, los contaminantes, las corrientes, las ligaduras y los nudos son 3. Eso lo hemos explicado ya en la guía explicativa de cada uno de estos grupos. Las adherencias son 2, los impedimentos son 8, las disposiciones latentes son solo 6 y las ataduras deben entenderse como 9. Las impurezas son 10. Así, el compendio de lo insano es de 9 clases. Entonces, esta sección muestra cómo las diferentes categorías se pueden reducir a los 14 factores mentales
insanos. Los resultados de esta reducción se pueden ver en el cuadro 7.1. Entonces aquí nosotros tenemos el cuadro 7.1 y entonces nosotros tenemos los factores mentales que nosotros estudiamos, porque todas las categorías insanas corresponden a la segunda realidad última, que son los factores mentales. Entonces hay 14 factores mentales insanos que están ahí listados. Entonces esa es la columna. La primera columna son los números y la segunda son los factores mentales insanos. Y si nosotros vemos horizontalmente, tenemos las categorías insanas: contaminantes, corrientes, ligaduras, nudos, adherencias, impedimentos, disposiciones latentes. Ataduras, dijimos que hay dos, pero ahí tenemos solamente uno porque vamos a determinar las realidades últimas, y las impurezas. Entonces, este cuadro es fácil de entender. Entonces nosotros, por ejemplo, si nosotros leemos horizontalmente, vamos a ver, por ejemplo, el factor mental del apego, en cuántas categorías se encuentra, el factor mental de la concepción errónea, en cuántas categorías insanas se encuentra, son 8, etc. Y si leemos de arriba para abajo, entonces podemos ver cuáles son los contaminantes con relación a las realidades últimas. Entonces hay 3 realidades últimas: del apego, la concepción errónea, la ignorancia. Lo mismo con las corrientes, las ligaduras. En cambio, los nudos son 3 realidades últimas diferentes, 3 factores mentales diferentes: del apego, la concepción errónea y el enojo. Entonces, yo creo que este cuadro no ofrece demasiadas dificultades. Entonces, ustedes pueden utilizar ese cuadro para establecer la correlación entre cada una de estas categorías que hemos estudiado, el compendio de lo insano, las categorías insanas y las realidades últimas correspondientes. Entonces, es muy importante esto para poder entender, cuando nosotros leamos, estudiemos un discurso en particular, y encontremos estos términos, establecer si estos términos a qué realidades últimas corresponden. Y para terminar esta primera clase, quiero hablar sobre lo que se denomina la cuádruple exposición. En pali es Chaturvida Desana. Esto se encuentra en el comentario de los discursos medios, el Majjhima Nikaya. El comentario de los discursos medios es el Majjhima Atthakatha, y también en otro comentario del Patisambhidamagga, que es una de las obras de la colección diversa, el Khuddaka Nikaya. Entonces, nosotros encontramos esto en 2 de los comentarios, y que es una explicación, un método para poder entender correctamente cuando nosotros leemos los discursos. Entonces, como esto tiene que ver con lo que hemos estudiado de las categorías insanas y lo que vamos a estudiar en las siguientes clases del capítulo 7, he decidido explicar brevemente sobre este método, esta cuádruple exposición, que los comentarios explican para poder estudiar y analizar los discursos. Entonces, la exposición del Buda es de 4 tipos de acuerdo al Dhamma o al individuo. Entonces, en realidad estos 4 tipos se pueden reducir en 2. Entonces nosotros tenemos que determinar si el lenguaje o la explicación, por ejemplo, de un discurso es de acuerdo al Dhamma. Dhamma aquí se refiere a las realidades últimas. O si la exposición es de acuerdo al individuo, eso significa de que la exposición es de acuerdo con la realidad convencional o la realidad conceptual. Entonces, básicamente hay 2
Entonces, si el discurso es en base a la realidad última o es en base al individuo. Pero esos dos se convierten en cuatro, que es exposición del Dhamma basada en el Dhamma. Ahí tienen los términos en Pali: Dhamma Aditana, Dhamma Desana. Entonces eso sería una exposición del Dhamma basada en el Dhamma, que es, el primer caso, en este caso es una exposición de un discurso en base a la realidad última. Y la exposición de individuo basada en el Dhamma, Dhamma Aditana Pugala Desana. La exposición de individuo basada en individuo, Pugala Aditana Pugala Desana. En este caso la exposición es completamente de acuerdo con la realidad convencional. Y la cuarta es la exposición del Dhamma basada en individuo, que es Pugala Aditana Dhamma Desana. Entonces, el número 2 y el número 4 hay una mezcla de la realidad última con la realidad convencional. El número 1 es una exposición completamente basada en la realidad última, y el número 3 es una exposición de un discurso basada únicamente en la realidad convencional. Entonces, en base a este esquema que nosotros tenemos aquí, nosotros podemos, cuando queremos leer o estudiamos un discurso, determinar primero cuál de estos casos corresponde a este discurso. Entonces aquí nosotros vamos a presentar ejemplos de cada uno de estos cuatro. Ahora, en la realidad quizás no sea tan sencillo esto, porque hay discursos largos y puede haber distintos pasajes donde Buda habla de la realidad última y después de la realidad convencional, etc. Pero de una manera explicativa. Entonces aquí tenemos un ejemplo de la exposición del Dhamma basada en el Dhamma. Entonces son pasajes de discursos. En este caso es un pasaje de un discurso en el Samyutta Nikaya, los discursos agrupados. Bhikkhus, hay tres sensaciones. ¿Cuáles tres? Sensación placentera, sensación dolorosa y sensación ni placentera ni dolorosa. Bhikkhus, hay estas tres sensaciones. Entonces esto es una exposición del Dhamma basada en el Dhamma. Entonces nosotros estudiamos que la sensación es una realidad última. En el capítulo 2 es un factor mental. Entonces, y ahí la sensación puede ser de distintos tipos. Aquí se explica la sensación de tres tipos. Entonces, esta es una exposición en un discurso de acuerdo a la realidad última. Es como si fuera la vida. Y después tenemos la exposición de individuo basada en el Dhamma. Entonces aquí nosotros tenemos una mezcla de la realidad convencional con la realidad última. Entonces, veamos el ejemplo. Está tomado de los discursos medios en Majjhima Nikaya. Estos ejemplos en realidad yo los he tomado del mismo comentario que utiliza estos ejemplos para explicar esta cuádruple exposición. Pero por supuesto de que uno puede escoger sus propios ejemplos. Bhikkhus, este hombre consta de 6 elementos, 6 bases de contacto, 18 modos mentales de experiencia, 4 bases fundacionales. Entonces como aquí el Buda habla del hombre, ¿no? Puriso en Pali, entonces eso es una realidad convencional. Entonces por eso es una exposición de individuo, pero los 6 elementos, las 6 bases del contacto, los 18 modos mentales de la experiencia y las 4 bases fundacionales son dhammas o realidades últimas. Entonces, por esta razón, entonces esta es una exposición del individuo basada en el Dhamma. El tercer caso es la exposición de individuo basada en individuo. Entonces esto es realidad convencional, realidad conceptual.
bhikkhus, estos tres individuos existen en el mundo. ¿Cuáles tres? Ciego, tuerto y con dos ojos, etcétera, etcétera. Entonces, esto está tomado de los discursos numéricos en la Anguttara Nikaya, y en este caso es una exposición en base a conceptos irreales, en base a la realidad convencional. Individuo ciego, individuo tuerto, individuo con dos ojos. Es una exposición de individuo basada en individuo. Y la cuarta es una exposición del Dhamma basada en individuo. Entonces esto también está tomado del Majjhima Nikaya, es un ejemplo que nos suministra el comentario. Y bhikkhus, ¿cuál es el peligro de un mal destino? Aquí bhikkhus, uno reflexiona así: hay mal resultado en las vidas futuras para uno que realiza malas acciones corporales. Hay mal resultado en vidas futuras para uno que realiza malas acciones verbales. Hay mal resultado en vidas futuras para uno que realiza malas acciones mentales. Entonces, el mal resultado es una realidad última. Nosotros vimos, son conciencias resultantes y propiedades materiales resultantes. Pero uno, aquí el individuo, entonces eso es una realidad convencional. Entonces estos son ejemplos, y esta es la explicación de la cuádruple exposición, que es muy importante si nosotros combinamos esto con las categorías que vamos a estudiar. En este capítulo 7, que ya estudiamos las primeras categorías del insano, para poder leer y, como dijimos anteriormente, tener una correcta y completa comprensión de la enseñanza del Buda en la canasta de los discursos. Entonces, esta es la última lámina, y el material es leer el capítulo 7, la segunda edición del capítulo 7 del Compendio de la Vida. Y con esto damos por finalizada la primera clase de este módulo 7 del curso Compendio de la Vida.